Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me confirman si se escucha un favor? Sí, se escucha. Ya, genial. Bueno, bienvenidos al programa ejecutivo sobre el derecho ambiental. En esta oportunidad vamos a presentar al docente. Aquí tenemos la presencia de Pedro Solano, que cuenta con una amplia experiencia como miembro del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, también del plantel del panel internacional de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, eh, y la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN. También cuenta con 35 años de experiencia en temas ambientales, ha participado directamente en el diseño y formulación del marco legal ambiental existente en el Perú y publicado una decena de libros sobre áreas naturales protegidas, conservación privada y comunal, ordenamiento territorial, humedales, ecoturismo y cambio climático. Y también ha sido director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Docente, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho bien. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, ya, genial. Aquí le doy acceso, voy a dejar de compartir para que pueda proyectar. Sí, no, en realidad no voy a proyectar. Buenos días con todos, con todas. Un gusto estar con ustedes. La universidad me ha pedido que hagamos esta pequeña charla de reflexión sobre la importancia del derecho ambiental y qué es lo que se vería en este programa ejecutivo, ¿no? Un programa ejecutivo que tendría ya su segunda edición. La primera la tuvimos el año pasado con la Universidad Continental. Y nada, ya me presentaron, mi nombre es Pedro, trabajo en estos temas ya demasiado tiempo, 35 años. Tuve mucho tiempo en una ONG, en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, de la cual soy casi fundador y fui su director ejecutivo por cerca de 10 años. Y desde hace 5 años soy un consultor independiente y veo varias cosas, entre ellas soy un asesor permanente de la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales. Estoy también en el Consejo Directivo del CERNAM, como salí ahí. Estoy en esta iniciativa internacional de la Unión Mundial para la Naturaleza, que es súper interesante, que se llama la Lista Verde, que es un estándar para certificar a áreas protegidas a nivel global que tienen gestión efectiva. Y también soy miembro del Consejo Directivo de Conservación Amazónica, que es una ONG que trabaja en áreas de la Amazonía peruana. Y bueno, ¿por qué es importante o qué es lo relevante de este tema del derecho ambiental? Fíjese, yo cuando empecé a trabajar en este tema en el año 89, estaba recién egresado de la universidad y ni siquiera había tenido un curso de derecho ambiental en la universidad. Eh, el tema ambiental era en ese momento un tema no solamente poco institucionalizado o relevante en los temas, digamos, de organización política o de decisión, sino que además era un tema que carecía de formación, a pesar de que internacionalmente, digamos, ya habían herramientas e instrumentos de derecho ambiental, por lo menos desde los años 70. Eh, y entonces el mundo ha cambiado muchísimo desde lo que fue esa época en que iniciamos con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, por ejemplo, a fines de los 80 a lo que es hoy. O sea, yo creo que actualmente ya no podemos hablar del tema ambiental como algo separado del tema de desarrollo, del tema de organización de los estados, del tema de cómo organizar tanto a nivel privado como público esquemas de competitividad, esquemas de crecimiento. ¿Por qué? Porque claramente la agenda económica, social, la agenda política, tiene mucho que ver con la sostenibilidad, tiene mucho que ver con cómo administramos el enorme patrimonio natural que hay en el planeta y cómo tomamos
decisiones sobre regulaciones y sobre efectos del acceso a los recursos naturales, el acceso al uso del territorio. Y todo eso es el derecho ambiental. O sea, el derecho ambiental es todo eso que les estoy contando. Entonces, si queremos entender mejor cuáles son los temas de esa agenda global, tanto de competitividad como de desarrollo, y la agenda obviamente también nacional, es necesario conocer mejor los instrumentos del derecho ambiental, cómo utilizarlos, y es necesario entender cómo es que se interrelacionan estos instrumentos con los otros que vienen de las ciencias económicas, que vienen de las ciencias sociales, etc. Entonces, eh, un programa como el que estamos desarrollando con la universidad sobre derecho ambiental, en verdad lo que intenta es posicionar esos instrumentos desde el derecho y desde la perspectiva ambiental para que quienes participan del curso puedan relacionar mejor estos elementos con lo que está pasando a nivel global. Y como les digo, a mi modo de ver, esta ya no es más una agenda ambiental, sino es una agenda de competitividad. ¿Y por qué digo que es una agenda de competitividad? Porque, por ejemplo, quien no entienda cuáles son el futuro a partir de lo que implica el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, simplemente va a salir del mercado. O sea, quien no entienda que en unos pocos años, en unas décadas, los combustibles fósiles van a salir del mercado y sigan invirtiendo en nuevos desarrollos para esas actividades, probablemente saldrán del mercado, tal cual salieron del mercado antes, pues los que siguieron fabricando pues rollos de fotos cuando ya estaba totalmente en desarrollo la fotografía digital, ¿no? Entonces, si queremos tener esa competitividad, tenemos que mirar hacia dónde está yendo el mundo en términos de los instrumentos que desarrolla. Entonces, para no hacer esta introducción muy larga y tener chance de conversar con ustedes, quiero brevemente repasar qué es lo que trataría el curso. Y el curso tiene 6 componentes, 6 asignaturas, ¿no? Que están cada una dictadas por un especialista en la materia. Yo en verdad estoy a cargo solamente de una de estas asignaturas. La primera tiene que ver con una introducción al derecho ambiental y los aspectos internacionales. Este tema es de entrada interesante para ver de dónde viene toda esta tendencia, ¿no? Y hay pues un informe Brundtland de los años 70 donde se desarrolla el concepto de sostenibilidad, el concepto de desarrollo sostenible, donde digamos, empiezan a perfilarse declaraciones o cartas o programas que después evolucionan hacia los convenios, ¿no? De diversidad biológica, convenios de cambio climático, eh, mecanismos de protección para el patrimonio natural, etc. En este curso de introducción al derecho ambiental se verá, por ejemplo, algunos de los principios que rigen, digamos, la lógica del derecho ambiental. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado de este famoso principio precautorio, ¿no? Que la idea es aplicar cuando haya la posibilidad de lo que voy a realizar pueda causar un posible daño, debo evitar esa situación en base o en aplicación del principio precautorio. Hay otro principio muy clásico del derecho ambiental también, que es el de no regresión, que una vez que hemos definido ya en la legislación un estándar mínimo, no podemos después retroceder en ese estándar, un principio de no regresión. En fin, ahí también se hablará del tema constitucional, del derecho a un ambiente sano que tienen las personas y que existe en la Constitución Política del Perú ya desde el año 79 y la Constitución actual también lo tiene. Y se revisarán algunas de las normas marco en la evolución histórica en el Perú para la normatividad ambiental, ¿no? El Perú cuenta con una Ley General del Ambiente del año 2005 que se basa en una norma anterior que fue el Código del Medio Ambiente del año 90. Esta evolución histórica es la que ha permitido que después el Perú
tenga una, creo yo, muy buena legislación ambiental, tiene un marco muy sólido a nivel de la legislación ambiental. Y también se va a tratar en este primera asignatura el tema de los principales tratados y acuerdos internacionales de los que el Perú es parte, ¿no? Y que son justamente esos tratados los que ayudan al Perú a ser parte de una comunidad internacional, y en esa comunidad internacional es donde realizamos pues nuestros acuerdos comerciales, nuestros acuerdos sociales, etc. La segunda asignatura tiene que ver con la institucionalidad y la gestión ambiental en el Perú. Y este también es un tema bien interesante. Cuando yo empecé a trabajar en estos temas, pues digamos, los sectores ambientales, entre comillas, eran el Ministerio de Agricultura, por un lado. Por otro lado, de repente podíamos pensar que era el Ministerio de Justicia, y la verdad que no habían como que más desarrollo en esto. Sabemos que el Perú tiene un Ministerio del Ambiente desde el año 2008 y que hay instituciones, digamos, muy clásicas ahora para la gestión ambiental, como el Servicio Nacional de Certificaciones, que es el SENACE, como lo es el CERNAMP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Entonces, como es la OEFA para toda lo que es la fiscalización ambiental. Entonces, la idea de este componente es entender cómo funciona eso y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Porque la gestión ambiental no es en verdad una gestión compartimentalizada, que es el Ministerio del Ambiente versus los demás ministerios, sino es una gestión integrada donde los distintos ministerios tienen responsabilidades ambientales. O sea, hay una agenda ambiental del Ministerio de Energía y Minas, otra agenda ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etc. Y la idea es ver cómo funciona esto, que es complejo, es cierto, es más que complejo, yo diría laborioso de articular cómo están entrelazados, y que siempre además son constantemente susceptibles de cambio, ¿no? Por ahí alguno de ustedes debe haber leído, por ejemplo, que en esta semana se ha anunciado una reestructuración del SENACE, el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales, ¿no? Y siempre digamos, esa, esa tentación de sentir que en el lado ambiental es donde debo enfocarme para solucionar cuellos de botella que a veces de repente responden a una propia estructura del Estado peruano más que al tema ambiental. Pero en fin, ahí seguramente van a ver con el profesor de esa asignatura esos temas. Olvidé decirles la parte de introducción al derecho ambiental y aspectos internacionales, me parece que la va a conducir nuevamente Manolo Ruiz. Manolo es un experto internacional que actualmente vive en Costa Rica y que ha estado muy ligado a todo lo que es el convenio de diversidad biológica y todo el tema de recursos genéticos, lo maneja muy bien y tiene una presencia muy amplia en temas internacionales, él es peruano. El módulo de institucionalidad y gestión ambiental me parece que lo va a dictar alguien de SPDA, no sé si será nuevamente Wendy Ancieta, que fue la del año pasado, o Carol Mora, que es otra persona con mucha trayectoria también en estos temas, y ellas han escrito muchísimo sobre el tema. El tercer componente, que es el de cambio climático y biodiversidad, lo va a dictar Lucía Ruiz. Lucía Ruiz, como saben, es exministra del Ambiente, y también es miembro del Consejo Directivo de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, y ya tiene pues una amplísima experiencia en muchos campos. También ha estado mucho tiempo en el sector de sociedad civil, en organizaciones como DAR o como CIMA, Cordillera Azul. Y cambio climático obviamente debe ser el tema más importante de la agenda global, o el tema más importante cuando queremos entender cómo va a funcionar el mundo o cómo ya empezó a funcionar el mundo de una manera diferente, ¿no? Entonces, en esta asignatura se va a ver los conceptos y evolución del cambio climático a nivel global y en el Perú. Se va a dar, por supuesto, un especial énfasis a entender el convenio marco de cambio climático y los instrumentos de ese convenio que son más importantes, como el Acuerdo de París, y todo esto que tal vez han escuchado hablar de las contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos que presenta cada país para cumplir
hacia el objetivo de una meta que se ha planteado el mundo, que es de no superar el 1.5 grados de aumento de temperaturas en los próximos años, ¿no? Y que la verdad está bien difícil de lograr porque ya estamos en 1,1 y por ejemplo esto que ha pasado en Valencia, España, hace poquitos días, es una muestra de cómo el aumento de temperaturas está generando un aumento de lluvias que a su vez aumenta el caudal de ríos y nos hace perder resiliencia frente a estos embates de la naturaleza que han habido siempre, ¿no? Y entonces simplemente se desborda. Los peruanos lo sufrimos mucho, tanto con las sequías, como con los huaicos, como con los incendios forestales ahora también. Entonces, este módulo de cambio climático está enfocado en entender cuáles son esos compromisos, esas metas, y también creo que nos va a ayudar mucho a imaginarnos el mundo de acá a 20 años y cómo podemos ser mejores en el Perú, tanto a nivel de empresa privada, sociedad civil, de grupos representantes de instituciones indígenas, del propio Estado, para ser un país que esté preparado no solamente para enfrentar la crisis climática, sino también para aprovechar las oportunidades que habrán en este contexto. Y donde un país megadiverso como el Perú, con tantos pisos ecológicos, puede tener buenas oportunidades para desarrollarse también. Eh, Obviamente se va a hacer un énfasis grande en entender cómo funciona en el Perú el tema y cuáles son las normas que están en. Luego sigue el componente de diversidad biológica. Ustedes pregúntenle a cualquier persona que está metida en temas ambientales o temas de desarrollo sostenible y le va a decir que actualmente los dos temas más importantes son el cambio climático y la diversidad biológica. Y porque vivimos crisis climática y vivimos crisis de pérdida de diversidad biológica. ¿Qué es la diversidad biológica? Es todo aquello que está en la naturaleza y que tiene vida y que de algún modo hace que se sostenga pues el que tengamos recursos naturales, que tengamos oportunidades alimentarias, que tengamos un clima estable también. O sea, la diversidad biológica está enlazada al tema del clima porque los bosques generan de algún modo las oportunidades de lluvia, las oportunidades de resiliencia frente a embates climáticos. Todo está muy, muy interconectado. Y entonces esta diversidad biológica se está perdiendo de manera dramática. Y el segundo espacio internacional más importante de negociación, les van a decir quién es a cargo de los módulos. Este módulo de diversidad biológica de aspectos internacionales va a ser conducido por Miriam Cerdán. Miriam ha sido la directora de diversidad biológica del MINAM por varios años, pero también ha estado a cargo de la asesoría jurídica del CERNAM. Por ejemplo, ella es abogada, también ha sido directora nacional de turismo y actualmente trabaja en Pronaturaleza. Miriam ha estado directamente a cargo de las negociaciones peruanas para el convenio de diversidad biológica a nombre del Perú, ¿no? En varias de estas sesiones. Y la idea es conocer entonces a dónde va todo este tema del marco de diversidad biológica actual. El año pasado, o hace 2 años, perdón, se firmó entre los países el acuerdo de Kunming-Montreal. ¿Sí? Normalmente los acuerdos van a darse cuenta que tienen el nombre de la ciudad donde se realizó el evento, ¿no? Entonces el acuerdo de París es el de cambio climático que se firmó en París en la COP21. Y el acuerdo de Kunming-Montreal es porque por motivos de pandemia no hubo la COP en China y después se realizó en Canadá. Entonces Kunming era la ciudad china y Montreal es la ciudad de Canadá y así se llamó el acuerdo. Y ese es el acuerdo vigente más importante en el marco del convenio de diversidad biológica y que ha planteado, por ejemplo, la necesidad de esta famosa meta 30x30. ¿Qué significa la meta 30x30? Tratar de alcanzar el 30% como mínimo de conservación de ecosistemas terrestres y marinos al 2030, ¿no? Ese es más o menos el concepto. ¿Y qué significa conservar? No tocarlos, no hacerle nada, no, nada que ver. Es básicamente que los ecosistemas permanezcan saludables
permanezcan con su capacidad reproductiva, que se implementen dentro de ellos distintas estrategias de conservación que pueden ir desde proteger, mantener, usar sosteniblemente, etcétera. ¿Para qué? Para que justamente esa naturaleza saludable lo que produzca es que si tengamos un planeta viable para las cosas que se requieren hacer en el planeta, para las actividades de las personas. Entonces, en este módulo a cargo de Miriam van a ver cuáles son los instrumentos del convenio, cuáles son los compromisos de este acuerdo de Kunming-Montreal para reducir y enfrentar la pérdida de biodiversidad, que es muy grave. Esto está además muy entrelazado con un tema que ya lo hemos padecido recientemente, que tiene que ver con el tema de la salud interconectada, el One Health, y que tuvo mucho que ver como uno de los, como el motivo por el cual hemos vivido una pandemia hace pocos años, ¿no? O sea, la pandemia surge a partir de una enfermedad zoonótica que es provocada por una migración de enfermedades de animales silvestres hacia los humanos, y que tiene que ver con este tema de no contar con una naturaleza saludable y cómo eso se extrapola a las personas, que en verdad es la causa casi siempre de todas las plagas y todas las pandemias que ha padecido la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, es bueno sintonizar con cómo gestionamos la diversidad biológica, cómo gestionamos la naturaleza para asegurar un planeta viable tanto para las especies silvestres como para los humanos. En especial, en este módulo, se van a ver cuáles son los retos y oportunidades de este tema para un país megadiverso. ¿Qué significa esto de megadiverso? Megadiverso es que ya no es solamente el que tiene mucha biodiversidad, sino que está pero demasiado por encima de la biodiversidad que tienen otros países. Y tenemos la suerte en el Perú justamente por ser un país que tiene costa, sierra y selva, que tiene esta cordillera tan alta, que va hacia una Amazonía exuberante y que cae en un desierto costero, que además tenemos la suerte de estar en una zona marítima que tiene dos corrientes marinas, ¿no? La de Humboldt, que es la fría, y la del norte, que es la caliente, la del Pacífico tropical. Entonces, estar en este país tan diverso hace que haya sido posible a través de los años que el Perú cuente con lo que se denomina una megadiversidad, que es una cantidad de especies que no existen en otros lados. Ojo, no tanto por número de individuos, sino, o sea, de especímenes, sino por la cantidad de especies diferentes que se encuentran en el Perú, sean de plantas, sean de insectos, sean de mamíferos, sean de aves, ¿no? Ustedes deben haber escuchado también que casi siempre hay esta competencia de cuál es el país en el mundo que tiene más aves. A veces gana Perú, a veces gana Colombia, ¿no? Y son países que están pegaditos. Estamos en una franja del planeta donde hay unos pocos países, no son más de 10, que son países megadiversos, y el Perú es uno de ellos. Entonces, ¿es esta megadiversidad un premio o es un castigo? ¿Es esta megadiversidad una oportunidad o más bien es un lastre? ¿Cómo estamos utilizando el activo de ser un país megadiverso? Hay que reflexionar sobre eso, o sea, qué significa además en tiempos de crisis climática y de crisis de biodiversidad ser un país megadiverso, y cómo podría el Perú posicionarse a nivel internacional, pero también hacia adentro en la gestión de su territorio en base a esta calidad, ¿no? Como que yo les dijera, pues, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol. Si yo fuera Messi y ya sé lo que puedo hacer con la pelota, me dedicaría, pues, no sé, a carpintero, o sea, me dedicaría a trabajar con mis manos clavando, y a pesar de que sé que mis piernas son maravillosas y pongo la pelota en el sitio que quiero, o sea, ¿qué estamos haciendo con digamos, el activo de ser un país megadiverso? En especial, el ser un país megadiverso y el convenio de diversidad biológica tiene agendas muy específicas vinculadas al tema de Amazonía, por ejemplo, ¿no?
al tema indígena, y también, por supuesto, al tema del ecoturismo. El ecoturismo y el turismo en general es una de las industrias de mayor crecimiento exponencial de los últimos 30, 40 años. Y va a seguir siendo, y va a seguir siendo. Entonces, hay países en el mundo que viven del turismo y es increíble todavía cómo el Perú, cuando lo vemos, a pesar del enorme crecimiento de turismo que hemos tenido, como cuando lo vemos comparativamente hablando con otros vecinos similares, ¿no? Como Brasil, como México o el mismo Colombia, cómo estamos todavía por debajo de lo que podríamos captar, ¿no? Argentina capta mucho más turismo que Perú y vamos en términos de destinos turísticos, creo que el Perú tiene muchísimas cosas más que aportar. Entonces, y está vinculado a la diversidad biológica y está vinculado a la naturaleza. La mayoría de destinos turísticos del Perú, este es un dato que no todos los peruanos lo sabemos, son áreas naturales protegidas. Machu Picchu es un área natural protegida. Paracas es un área natural protegida. Huascarán es un área natural protegida. Y justamente el módulo siguiente, que ese es el que tengo yo a cargo, es el de áreas naturales protegidas, porque es un elemento muy importante para la gestión del territorio en el Perú. Las áreas protegidas ahorita en el Perú ocupan prácticamente el 17% de la superficie terrestre. Estamos hablando de casi 22 millones de hectáreas que tenemos en el Perú en áreas naturales protegidas. Para que se den una idea de qué cosas son 22 millones de hectáreas, es casi el mismo tamaño de todo Ecuador. Casi el mismo tamaño de todo el Reino Unido. O sea, Inglaterra sumado pues con Irlanda, con Escocia, todo eso ahí es del tamaño solamente de nuestras áreas naturales protegidas. Nuestras áreas protegidas que, como sabemos, son el Manu, como ya les dije, Huascarán, el Machu Picchu, Pacaya Samiria, etcétera. Acá en Lima tenemos un área natural protegida, los que viven en Lima, que es Pantanos de Villa. Y cada departamento del Perú tiene un área protegida emblemática y que además está muy vinculada a su manera de entender su propia identidad, ¿no? Entonces, es claro, por ejemplo, para alguien de Arequipa, que su identidad está muy vinculada al volcán El Misti, ¿no es cierto? Y el volcán El Misti, ¿dónde está? Está en un área natural protegida. Y así en el lago Titicaca también está en un área protegida, que es la Reserva Nacional de Titicaca. En fin, está muy vinculado a eso. Y las áreas protegidas todavía en el Perú tienen un techo muy grande de desarrollo, no solamente para el turismo, sino para actividades de uso sostenible en las categorías que lo permiten. Tiene una lógica especial que vale la pena conocer. O sea, vale la pena conocer cómo es que funcionan y cómo administramos esos 22 millones de hectáreas, esas 77 áreas naturales protegidas nacionales, esas 30 y tantas áreas de conservación regionales, es un nivel de área protegida que son administradas por los gobiernos regionales. Vale conocer a las áreas de conservación privadas. Ustedes saben que los propietarios individuales de sitios con valores para conservación silvestre, sean individuales o sean comunidades, pueden solicitar el reconocimiento de sus predios como áreas de conservación e integran el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y de eso ya tenemos 180 en el Perú actualmente. Alrededor, más o menos, por ahí estamos. Entonces es importante conocer lo que está pasando en el país. Tenemos un mapa hermoso de gente que está gestionando áreas protegidas desde el Estado, desde los gobiernos regionales, desde las comunidades indígenas, desde la empresa privada, desde instituciones académicas, en fin. Y es bueno mirar ese mapa y a ver si encontramos a través de ese mapa también oportunidades para vincularnos hacia esto que hablábamos del Perú siendo un país megadiverso, cómo se vuelve más competitivo, cómo genera mayor bienestar a su población, cómo se genera mayor seguridad en salud y en diversos aspectos. Entonces, la idea de este módulo es conocer cómo funcionan las áreas protegidas, es conocer la historia de las áreas protegidas en el Perú. Es una historia muy, muy linda. El Perú, a pesar de ser un país que empezó su historia de conservación un poco después de otros países de la región, Argentina, por ejemplo,
estableció su primer área protegida en 1934, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona que se conoce como Bariloche. Y el Perú recién estableció su primer parque nacional en 1961, o sea, casi 30 años después. Y habían áreas protegidas también en Chile, en Brasil, en México, etc. Llegamos tarde, pero lo hemos hecho muy bien. O sea, tenemos un muy buen sistema, una buena legislación, una institución como el CERNAM, que creo yo que es realmente ejemplar. Y entonces la idea es conocer estas historias, los conceptos, los instrumentos y los retos de las áreas naturales protegidas. Finalmente, el último módulo que tendrá el curso es el módulo de fiscalización y delitos ambientales, que debe estar a cargo nuevamente de Lucía Ruiz. ¿Y por qué hay que hablar de fiscalización y delitos ambientales? Porque básicamente esa es la piedra en el zapato enorme que tenemos, no solamente pensando en derecho ambiental, sino en la estructura propia del Estado peruano y de los retos que tenemos como país. Y en verdad, hay que ser justos, los retos que tiene el planeta actualmente, porque el planeta está invadido de usos ilegales del territorio, y en especial América Latina. Entonces, es necesario conocer estos delitos ambientales, cómo es que la ilegalidad y corrupción ha crecido tanto de manera alarmante para todo lo que es el uso del territorio y los recursos naturales. Pónganse a pensar, casi siempre que hablamos de las grandes mafias, están de algún modo vinculadas a las mafias para acceder a los recursos naturales o al territorio. Entonces, el narcotráfico, ocupación de tierras para cultivos ilegales, degradación de ecosistemas, corrupción de funcionarios y muchas veces también de poblaciones rurales, locales, incluyendo a las indígenas. La minería ilegal, ni se diga. La minería ilegal es contaminación de ríos, depredación de ecosistemas, el uso del mercurio que perjudica la salud de las personas, la trata de personas, y esta minería ilegal, que ya es la mafia más grande que existe, por ejemplo, en el Perú. O sea, ya creo que factura 6 veces más que el narcotráfico, la minería ilegal, y está por todo el país. No solamente es un problema de la Amazonía con esta minería aluvial, sino también es un problema de la costa, y leemos todo el tiempo lo que pasa pues en el norte, lo que pasa en Arequipa, etcétera. Entonces es importante conocer cómo se desarrolla esto y cómo se podría enfrentar. La tala ilegal, que la tala ilegal es la que ha ocasionado que perdamos especies de alto valor ya en nuestros bosques, y por supuesto ya sabemos que ya no hay cedro, ya no hay caoba, estamos acabando con el chihuahuaco, y en fin, y cómo se desarrolla esta tala ilegal, que a veces es selectiva, la mayoría de veces es selectiva, y a veces simplemente arrasa lugares. Y además cómo se vinculan estos delitos con lo que son todos estos acuerdos comerciales internacionales que suscribe el país, ¿no es cierto? Conocemos los tratados de libre comercio y cómo es que empiezan a generarse pues restricciones afuera para poder ingresar madera, para poder ingresar productos que no vienen certificados, ¿no? Entonces, obviamente la tala ilegal impone un gran reto también para estas exportaciones, que hay empresarios madereros formales que se ven afectados también por estos temas. Entonces, la idea es que en este módulo se va a reflexionar sobre cómo nos hemos organizado como país para enfrentar esta realidad, cómo funciona este tema de juzgados, fiscalías, autoridades administrativas, certificadoras, OEFA, etc. Y reflexionar juntos de cómo se puede avanzar, porque obviamente en un país que siga siendo gobernado por la ilegalidad y por las mafias y la corrupción, lo más posible es que vamos a agotar nuestros recursos, y agotando nuestros recursos perdemos competitividad, perdemos salud, perdemos oportunidades para el futuro, y le estamos dejando a los que están ahorita y a los que vienen
un país dramático. Y ahí hay ejemplos en el mundo muy buenos. Os invito a que terminando la charla se metan a Google Maps y busquen esa isla que comparten República Dominicana con Haití y verán cuál es la diferencia en cómo se administra el territorio, donde es muy claro que uno de los países apostó por una degradación y depredación absoluta que los ha llevado a una miseria muy grande y el otro apostó también con sus problemas, con sus errores, por mantener ese patrimonio natural y ese patrimonio natural les viene dando una oportunidad para generar bienestar y para generar salud también a la población. Entonces, eso es lo que sería el curso. Entiendo que empieza, y ahí sí, corrígeme por favor, la persona que está en la universidad, cuando empieza, cuando termina, pero son 6 módulos, y nada, yo creo que la metodología, además que tenemos para cada una de estas asignaturas, tiene que ver, sí, con una explicación, con darles contenidos, con mirar los documentos, con pedirles lecturas, pero también de dar oportunidad de hacer una reflexión conjunta. Porque la verdad que más que un programa de derecho ambiental, yo lo veo como un programa de cómo mejoramos nuestras herramientas para ser un mejor peruano y hacer bien nuestro trabajo en donde nos desempeñemos, optimizando las oportunidades, pero a la vez entendiendo que formamos parte de un país, de una comunidad, de una comunidad global, y donde tenemos que ya incorporar estas normas que sean solidarias, estas normas que sean de empatía, estas normas que sean de cuidado mutuo, para poder avanzar juntos hacia este contexto global y este contexto nacional que es muy distinto del que había hace 30, 40 años y que nos impone también ser muy creativos, ser muy dinámicos y ser muy solidarios. Eso es, muchas gracias y quedo atento si es que tenemos un espacio para preguntas o para intercambiar ideas. ¿Me comentan si hay alguna pregunta? O si no, ya para pasar con el asesor que nos va a explicar un poco sobre el proceso de inscripción, inicio de clases. Me parece que no. Entonces, voy a compartir pantalla para que Pablo pueda explicar. A ver. Muy buenos días con todos. Muchas gracias al docente por el webinar y muchas gracias a todas las personas que se han conectado a este espacio. En esta oportunidad vamos a ver cuánto tiempo dura lo que es el programa, el costo y cuándo estaría dando inicio, pues, ¿no? Siguiente, Isimera, por favor. Dentro del programa de Derecho Ambiental se va a estar llevando 6 asignaturas. Cada asignatura va a tener un tiempo de duración de 2 semanas y la primera asignatura es Introducción al Derecho Ambiental y Aspectos Internacionales. La segunda asignatura es Institucionalidad y Gestión Ambiental en el Perú. La tercera es El cambio climático en la agenda internacional y nacional, retos y oportunidades. La cuarta asignatura es Diversidad biológica, aspectos internacionales. La quinta es Diversidad biológica, las áreas naturales protegidas. Y la sexta y última es Fiscalización y delitos ambientales. Como les había indicado previamente, cada asignatura tiene un tiempo de duración de 2 semanas, en el cual esto va a estar dictado por los docentes que estarán dentro del brochure que le va a brindar, pues, ¿no? La siguiente. Este programa tiene de Derecho Ambiental un inicio este 18 de noviembre. El horario de clases son los martes y jueves, son 2 veces por semana, en un rango de 7:45 a 10 p.m. El costo total del programa tiene un costo de 2.497 soles y lo puede financiar en 3 cuotas, ya que en esta ocasión el programa tiene un tiempo de duración de 3 meses, pues, ¿no? Nuestros medios de pago en esta ocasión lo puede realizar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Yape o cualquier banca móvil.
Y a todos los alumnos que han estado o han ingresado a este webinar, acceden a un 30% de descuento, ¿no? Por su participación. La siguiente, por favor. Y bueno, para que el alumno pueda recibir información, se puede contactar con la supervisora del área comercial, que es Susi Sobero. Ahí tendrán en pantalla lo que es su número de contacto, que es el 954-441-672, o también lo pueden contactar mediante el correo electrónico, pues, ¿no? Y nada, más que todo eso sería todo por mi parte, y le doy el pase y si mira si en esta ocasión tiene algo por decir. Gracias, Pablo, por la información, gracias al docente y bueno, esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.